Buenas noches. Hoy todavía es 1 de marzo del año 2026. Y esta es una declaración que la hago a título personal desde Sucre. Me llamo José Antonio Ortuz de Alba. Está de más decir que soy mayor de edad. Y estas palabras se dirigen a una persona, a sus características muy especiales. Me refiero del señor Álvaro García Linera, Álvaro Marcelo García Linera, que ha fungido como vicepresidente de Bolivia desde el año 2009, 2005, 2006 hasta el año 2019, fecha de la crisis contra el gobierno de ese momento, liderado por Evo Morales. En esta oportunidad, estas palabras tienen el fin de señalar un conjunto de antecedentes sobre García Linera. Está de más decir que es un marxista. Está de más decir que es un marxista postestructuralista, es decir, de la tradición francesa e italiana. Y está de más decir, por antecedentes históricos, que el señor García Linera, como otros intelectuales o pseudointelectuales para el mundo europeo, provienen de una tradición, así como en geopolítica se plantea el euroescepticismo, en el mismo marxismo se ha venido a llamar marxismo heterodoxo o posmarxismo o eurocomunismo. ¿Por qué eurocomunismo? Porque el Partido Comunista Italiano, el Partido Comunista Francés, han declinado posiciones históricamente después de la Segunda Guerra Mundial y en la llamada etapa de la Guerra Fría han marcado posiciones con la Unión Soviética sobre conjuntos y lineamientos de carácter epistemológicos para el marxismo. Está de más decir que el mismo año 89, con la caída del muro de Berlín, había un autor todavía vivo que era uno de los herederos de la segunda y de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, Ernest Bloch, que hablaba de la utopía concreta, concepto atribuido sobre todo a su persona como una estrategia de lecturas alemanas. Y el año 89, Alemania y Europa del Este se vieron entre un pasado y un presente y un futuro, que era reconocer los logros de un comunismo de Estado, de un comunismo más estalinista, y rechazar la idea de las utopías concretas y de las incoherencias anarquizantes o de tradiciones epistemológicas anarquizantes como las de estos miembros de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, con excepciones como las de Habermas, por ejemplo. Con excepciones, me dirán algunos lectores de este movimiento alemán, como las de Karl Otto Appel. Y por otro lado, siguiendo esta línea, habiendo explicado el eurocomunismo, habiendo explicado a los profesores del Collège de France, lo que nos queda es entender la personalidad social o las sociopatías, y este es un juicio de valor, sobre el personaje que nos convoca, García Linera.
El año 80-81 hubo un general del ejército boliviano, muy parecido al general Banzer, era el general García Meza, que salió en la radio, salió en cadenas solicitadas de la prensa boliviana a señalarle en tono de amenaza al entonces líder del Partido Socialista Boliviano, Partido Socialista número 1 de Bolivia, Marcelo Quiroga Santa Cruz, y salió a amenazar que lo iba a enfrentar como hombre en una crisis que se avecindaba desde no solamente el 79, sino desde hace unos 2 años atrás, ¿no? Y era una crisis de gobernabilidad en Bolivia. Una crisis de gobernabilidad que trajo a 2 presidentes interinos, trajo a 2 presidentes o a 3 presidentes militares, uno que participó en elecciones, en el caso de Peredas Boom, y el otro grupo de presidentes consecutivos al nivel como si ocurriera la crisis del 2024, 23 al 26 en Perú. Así ocurrió en Bolivia. Eso es lo que pasó. Hubo una crisis institucional, una crisis congresal, una crisis de hiperdemocratización, una hiperdemocracia, donde todo el mundo participa en las elecciones con una sigla política, y lo que hace es atomizar el sistema de repartición electoral, sea cual fuese el sistema de cómputo electoral y el sistema de lectura electoral. Así, la biografía de García Linera se remonta a los años 80, habiendo nacido el año 1964 en Cochabamba. Este señor es partidario de un sistema de ideas afín a identidades izquierdistas en Bolivia, a identidades de la izquierda boliviana tradicional, que tiene una beta sindical o sindicalista. Más allá de esta interpretación, puede ser una interpretación creativa también, más allá de esta interpretación, el señor García Linera ha generado más que dilemas en las gestiones de los años 90 al año 92. Ha generado posiciones no solamente encontradas, sino posiciones irracionales en la política boliviana. Tan irracionales que llegan hasta el día de hoy, empalmadas en un órgano judicial, empalmadas en la administración más administrativa del Estado, perdonen por la petición de principio, en la administración más intermedia del Estado tendría que corregirse, que implican estructuras municipales, departamentales, como las gobernaciones, y que implica evidentemente el anterior gobierno que precisa del Estado nacido el año 2009, a partir del 22 de enero y propiamente desde el 7 de febrero del año 2009, fecha de promulgación y publicación de la Constitución Política Boliviana vigente. Más allá de esta nueva guía de lecturas y de esta nueva guía de ideas sobre García Linera, este político boliviano ha sido acusado de levantamiento y de terrorismo bajo un sistema penal boliviano que era un sistema anterior al año 99, y en este sistema existe un juzgado
bajo las premisas del Código de Procedimiento Penal anterior al 25 de enero del año 1999. Me refiero al Código de Procedimiento Penal abrogado, y me refiero a un tribunal, mejor dicho, a un juzgado unipersonal liquidador de causas penales que todavía tiene oficinas en la ciudad de La Paz y que todavía en él concurre el expediente seguido en contra del señor García Linera y de este señor finado Felipe Quispe Huanca. En ese sentido, la persecución que se le ha hecho a García Linera en los años 90 nos deja claras muchas expectativas, entre ellas que el proyecto político militar de Felipe Quispe, alias el Malco, y de García Linera o Álvaro Marcelo García Linera, alias el Aranchiri, fueron estructuras cómplices de un sistema que le hizo daño al Estado nacional o al Estado nacionalista, por lo menos vigente hasta el año 1982, a través de gobiernos o de regímenes militares. Es decir, que el sistema político y militar y táctico y además material que operó a través de García Linera y a través de Raquel Gutiérrez Aguilar y de Felipe Quispe no fueron sino estructuras antisistémicas dentro de un sistema que no representó una lógica oriental, que no representó una lógica distinta, que no representó una fuente de poder diferente. No fueron ni pequineses, no fueron tampoco los propiamente leninistas, no fueron aliados o alineados al MIR de Chile como epicentro geopolítico de integración ideológica, me refiero a esto, integración ideológica con los Tupamaros. Con ellos sí, pero por razones de un populismo ingenuo, de un populismo como el realismo ingenuo para un debate de teoría del conocimiento. No fueron aliados del ELN con sede en Colombia, tampoco fueron aliados de las FARC, tampoco fueron aliados de los movimientos centroamericanos. Entonces no fueron ni chicha ni limonada, fueron movimientos terroristas con una pretensión de localidad muy, muy acentuada en el catarismo. En el catarismo, que es una clave polisémica de sentidos, es decir, tiene una polisemia hermenéutica de encuentros, desde el folclore más ingenuo hasta la antropología cultural o la historia de los pueblos o la historia de alguna iglesia católica en Bolivia o de alguna iglesia católica en los Andes. Hasta ahí llega un García Linera descalificado que ha participado en el gobierno de Evo Morales. Se le ha atribuido una capitulación del Oriente y un conjunto de elementos muy descalificados. Por eso es que pido ante la opinión pública un castigo moral, un castigo intelectual para este falsario y falso licenciado en matemáticas, incluso por la propia UNAM. Pido una descalificación desde el parágrafo 65 del Evangelium Vitae.